Bueno, segun egon guztioi, eta esan bezala, eskerrik asko etortzeagatik, eskerrik asko nea gonbidatzeagatik, azkenean gu oso txikiak gehala, egoin ikusiko duzuen bezala, eta bueno, eskerrik asko bereziki Javierri, indako gonbidapeganagatik. Digo que muchas gracias sobre todo a Soma Energía, al Ayuntamiento de Gares, pues porque somos muy pequeñitos y nosotros sí que somos muy pequeñitos y el estar aquí pues contándonos nuestras andanzas, no somos para nada además expertos energéticos, eso sí que no lo somos, somos pues una cuadrilla de animados, me parece que somos y os vamos a intentar contar bueno, lo que tenemos, que es peculiar y si le sirve a alguien de ejemplo pues está muy bien. Bueno, el título que nos propuso Javier, no es perfecto, Camino de ida y vuelta, creación y control de una red de distribución y comercialización de energía eléctrica y la pérdida de control y recuperación, ¿no?, de empresas públicas, que es lo que estamos intentando hacer. A ver, bueno, primero, como ha hecho Einstein, os voy a situar un poquito, noreste de Navarra, Valle del Roncal, en una esquinita, también de biomasa ya nos llegará el día, estamos con el mercado eléctrico, ya hablaremos, con Aragón, jugando con Francia, con Xuberoa y en parte también. 439 habitantes censados, muy pequeñitos, pero es que todavía más si nos vamos a los que viven en el día a día, ¿no?, que están en torno a 300. Y el turismo, decía Jesús, pues es el principal motor económico hoy en día. Lo que decía Jesús, no hemos podido arreglar todavía esa situación delicada, vamos a llamar, ya yo creo que bancarrota no podemos decir, pero estuvimos a punto de ser intervenidos. Cuando entramos en 2015 con una sonrisa en la cara, pues enseguida de llegar vimos cómo estaba el asunto y tuvimos que negociar con el gobierno de Navarra pues que no se intervinieran esas cuentas que eran completamente desastrosas. Afortunadamente, bueno, creemos que Isaba tiene unos recursos que para sí quisieran otros pueblos de parecido tamaño, ¿no? Aquí tenéis algunos ejemplos, pues la campaña escolar de esquí, que ya sabéis lleva 30 y tantos años, está a punto de empezar también, con más de 6.000 y pico chavales todos los años, bueno, pues que es al final un flujo de dinero allí de en torno a 1 millón de euros, que bueno, pues se mueve, crea empleos, bueno, pero supone también afianzar otros empleos que si no serían temporales, pues gracias a cosas como la campaña, pues nos supone el afianzar unos empleos, crear otros, tema monitores, bueno, un montón de cosas que vienen en el entorno y que la verdad es que es un bonito con el que contamos también con el gobierno de Navarra como colaborador indispensable. El camping municipal, creado en los años 80 también, que bueno, pues todos los años hay que invertir mucho dinero porque ya tiene sus añitos. Y luego la central eléctrica, que es la que nos trae hoy aquí a estar con todos vosotros. Nos dan esa opción de mirar con optimismo, porque somos muy optimistas, eso también, igual ilusos a veces, pero creemos que esto se puede sacar adelante. Energía Riodezca es la niña bonita, porque es la que acaba de llegar, es el nombre de la comercializadora eléctrica, luego os doy más detalles de ella, pero esta sería la imagen con la que ha nacido, ¿no? Esta comercializadora eléctrica municipal, que además de todo es la primera en Navarra. Bueno, pues es un orgullo para nosotros también el poderla haberla creado y en breve empezar a funcionar. Esta sería, como ha dicho Jesús también, las tres patas que tendríamos, ¿no? La productora, lo que la gente en Isaba conoce como la central eléctrica, o sea, las otras todavía no les ha llegado, no la sienten todavía igual como suyas, pero la productora, ¿no? Sería un poquito la primera pata. Luego está la distribuidora y la comercializadora. Las tres propiedad del ayuntamiento, a través de 3 empresas públicas diferentes. ¿Vale? Ahí tendríamos al ayuntamiento como eje de las tres y la productora, pues como os explicaba, desde los años 60. Bueno, tenemos ahí los recursos que tenemos. Crear industrias más grandes, pues el transporte es muy complicado, llegar hasta Isaba y hubo a quien se le ocurrió, pues como en tantos otros sitios, vamos a hacer una central hidroeléctrica allí, aprovechando las aguas del río Belagua y el río Belabarce. Solución. La teoría dice que de octubre a junio, este año hasta principios de noviembre, ya veis cómo ha ido el tiempo, y no hemos podido empezar a producir nada de nada. Esperemos que ahora siga lloviendo, ya no paremos hasta junio o julio, o bueno, cuanto más. La producción de la energía pues es una energía limpia, o sea, cogemos el río, lo canalizamos, generamos la electricidad. Un poquito este es el edificio que sería de la central eléctrica, esto es el núcleo urbano y ahí en la parte más baja, con el hielo de todos estos días, pues ahí la tenemos, ahí fresquita, pero eso sería un poquito el esto. Aquí veis cómo le llega el tubo, ¿verdad? La conducción. Esto serían las instalaciones por dentro,
que tiene un aire así un poquito más moderno, pero bueno, pues cuando vamos a según qué zonas, pues vemos que bueno, es muy manual. Es una instalación pues ya muy antigua, se han hecho sus renovaciones, ha ido cambiando, pero a día de hoy todavía pues tenemos, pues ya veis, desde luego que no es 4.0 como se dice ahora, ¿no? Pues bueno, estamos en ello también, queremos automatizarla, mientras tenemos a una persona carga de toda esa gestión, pero claro, días pues como hoy, por ejemplo, son días muy estables, pero hay otros en los que tiene que correr, pues porque venga a llover a la noche, a través de una aplicación móvil, pues va viendo si sube el nivel para abrir un poquito más la compuerta, ¿no? Para tener siempre el máximo de producción posible. Entonces, pues eso, y que no se nos pase, es complicada, entonces por eso también esa automatización nos dará opciones a tener el máximo de producción y a destinar también la labor a otras cuestiones que dentro de la productora pues también tiene sus quehaceres, ¿no? Bueno, pues en este caso pues sí que hay días en los que pues bueno, tiene que estar una disponibilidad absoluta para poder hacer. Aquí se ven un poco las dos diferencias. Esto es digamos el canal a cielo abierto que tenemos, el original, pero que claro, con los años, pues por ejemplo este es un tramo que hace un tiempo pues se vino abajo, pues eso, muchos años, muchos inviernos, muchas riadas y hielo y de todo tenemos, ¿no? Entonces, pues a tramos se han ido poniendo los tubos, como podéis ver aquí en esta otra imagen también. La idea es que al final todos sean tubos, todas las canalizaciones sean, porque mejoramos y optimizamos toda la infraestructura que tenemos. Al final, si no se cae, porque el tubo poco problema va a tener, si no se nos va cayendo, porque todo esto nos supone en inversiones, o sea, al final va a ser poco a poco, cuanto antes lo podamos hacer, pero bueno, poco a poco ir disminuyendo en gastos innecesarios, necesarios porque hay que arreglarlos, pero que con el tubo pues ni siquiera nos los plantearíamos, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese proceso, en cuanto a lo que es la productora, que como os decimos, es lo que la gente ni sabe. Central eléctrica, sí, coño, pues la que hace electricidad, ¿no? Tampoco se plantean una parte que es la distribuidora, otra que es la... En eso estamos en la comercializadora y dándoles un poco de caña, ¿no? La segunda de la distribuidora es la gran desconocida. O sea, preguntemos en Isaba, preguntemos en Pamplona, la gente no sabe qué es la distribuidora. Es muy sencillo, quizá más en Isaba el entenderlo, porque al ser un sitio pequeño, llevándoles y diciéndoles un poco cómo es, o qué es el cableado, pues desde torres. Esta sería una de las torres que tenemos ahí en Isaba. Todo ese cableado que llega, pues en nuestro caso, que va por encima de las calles y llega hasta nuestro contador. En el caso de Isaba, Pamplona es un poquito diferente, pero en el caso de esa es la distribución. Tenemos uno que sería al sur, viniendo de Urzenki, y el punto frontera norte, que sería ya saliendo hacia Octarroz, y ahí también deja de ser nuestra propiedad. Pero todo lo que concierne, digamos, a Isaba es propiedad municipal. Que eso también es un valor, por lo que decíamos, al final nos supone, el Estado tiene una atribución económica, le da una cantidad económica al año y bueno, pues ahora mismo es de las tres patas, pues probablemente la que más ingresos nos genere, ¿no? Es peculiar porque diría, ya me corregirá David si no, creo que en Navarra solo Urdazzubi y Orbaizeta son propietarios de la distribuidora. Lo cual, bueno, el ser propietario de la distribuidora también nos ha dado la opción de hacer las cosas mucho más sencillas de cara a crear la comercializadora. Urdaz y Z. Serían los dos. Entonces, no nos digáis por qué. Hemos estado intentando indagar exactamente a quién se le ocurre, joder, pues que esto sea nuestro, ¿no? Porque si no todos los pueblos la tendrían. Pues no sé, estamos en ello intentando hablar con los más veteranos para ver si hubo una persona, un visionario, que viendo un poco, no sé, estamos que no es algo habitual en Navarra, pero bueno, sí que es municipal. Pues bueno, ya que es municipal y no podemos elegirla porque es la que hay, tú en un lado puedes elegir la distribuidora, sino que va adjudicada, se te adjudica y es lo que tienes, ¿no? Entonces, en Isaba es municipal, pero desde hace años de municipal ya tenía poco, la titularidad sí, pero la gestión la llevaba a cabo una empresa externa. Nosotros llegamos en 2015, bueno, bancarrota, tal, bueno, empezamos a intentar solucionar la situación económica y esto se nos pasa y a raíz de pasarse ya la empresa que lo tenía adjudicado al servicio, pues se adjudica hasta hay un contrato que dice, si no dices tú nada, yo 2 años más de contrato. Y entonces ahora acaba el 31 de diciembre porque, claro, empezamos, pues David, que empezó con todo este tema energético, es el que más desde el inicio impulsó el tema,
empezamos a ver la comercializadora y tal, y empezamos a mirar también, hablamos de la distribuidora y decimos, joder, a ver, ¿qué trabajo nos da esto? Que evidentemente lo da, porque al final el tener el tendido eléctrico hay que tenerlo limpio, que como decía Jesús, que no se nos caigan los árboles, al final lo que sea nuestra propiedad es responsabilidad nuestra. Entonces, valorando un poco el dinero que se le pagaba a la empresa, más, y luego viendo las tareas que nos supondría, decimos, joder, vamos a hacerlo, es una cosa muy bonita, si ya es nuestra la productora, queremos hacer nuestra comercializadora, que la distribuidora sea nuestra, pero de verdad, es decir, la gestionemos nosotros directamente. Y es a lo que nos pusimos, y como decimos, pues a partir del 1 de nosotros mismos seremos una persona que trabajará para la distribuidora será la encargada de hacer todas estas cosas. ¿Qué ocurre? Pues eso, habrá que hacer ciertas labores que antes, en su momento, no sé, comodidad, desinterés, poca concienciación, se externalizó. Y tú sabes que bien, le das un dinero a una persona, a una empresa en este caso, y nos hace lo que nos tenga que hacer. Pero claro, cuando realmente dices, joder, a ver, vamos a optimizar los recursos que tiene un ayuntamiento, pues realmente cuando lo vimos, no tuve que decir, no, o sea, esto hay que hacerlo directamente para, bueno, hacer ver también a la gente de Isaba que dices, joder, no, ese sentimiento de pertenencia que al final en pueblos como pequeñitos, donde el despoblamiento va poco a poco haciendo mella, vamos a ser importantes nosotros también, ¿no? Vamos a sentirnos importantes y ver que los recursos que tenemos son nuestros y que los podemos gestionar de manera directa. Pues bueno, a partir del día 1 ya le queda un mes al tema y empezaremos ya a gestionar desde el ayuntamiento directamente. Y llegamos a la comercializadora eléctrica municipal. Es la nueva marca que, como bien decía Jesús, pues nos ha supuesto, no sé, la de viajes, porque Inchane hablaba de que con Iberdrola que había para intentar meter el morro, digamos, vamos a hablar así, pues aquí igual, o sea, hay muchos trámites que hacer, tienes que hablar con unos, con otros, entonces no es sencillo, yo creo que igual podía ser más, pero bueno, los trámites son los que son, aceptamos las reglas y los hemos hecho todos, bueno, todos, estamos en ello y cuando queríamos empezar ya a facturar en enero, pues bueno, pues todos estos trámites nos van a alargar el tema hasta mayo por lo menos, pero bueno, ya está, hay una persona formándose porque el mercado eléctrico, que os voy a contar a todos vosotros, es muy, muy complicado, es una maravilla. Entonces, para saber de todo esto y para gestionarlo de la mejor manera, tenemos ahí a Chus, que es la nueva trabajadora, después de un proceso que está ya. El viaje de ida y vuelta, pues digamos que lo completamos, ¿no? De alguna manera, no diremos un círculo porque no llega a serlo, pero bueno, pues sí que de alguna manera sí que lo cerramos todo con sede en Isaba, ¿no? La producción, como ya hemos explicado, gracias a nuestros ríos, gracias a nuestros recursos naturales y a la labor que se hizo en su momento, pues la podemos hacer en Isaba. El mercado mayorista lo ponemos porque es obligatorio. A ver, la ley obliga a todos los productores a comprar la electricidad que generan al mercado mayorista, del que posteriormente se vuelve a comprar la energía que se consume, en este caso en Isaba. Aceptamos la frase, aunque... comprar sería vender, ¿eh? La ley obliga a todos los productores a vender la electricidad. Ah, vale, vender, es que estamos en comprar. Vale, pues nada, la aceptamos, aunque, como decimos, el mercado es una maraña, quizá rebuscando mucho en la ley podríamos conseguir el ser autoconsumir nuestra propia energía. Por el momento aceptamos y ya iremos dando más pasos porque claro, lo ideal sería producimos, consumimos y nos pagamos la energía. Entonces, por el momento aceptamos esta frase, la dejamos allí y ya iremos dando pasos porque me parece que ganas no nos van a faltar. Y luego la distribuidora, que también ubicada y gestionada en Isaba, pues nos hace que bueno, luego nos llegue la factura y como la pagamos en Isaba también, se encarga desde Isaba de las facturas de la luz, pues ya que es obligatorio pagar la luz, porque a nadie, ¿verdad?, os dejan dejar de pagar la luz, pues ya que es obligatorio, mejor que a los grandes, sin poner más nombres, pues bueno, si le pago al que está aquí al lado, al ayuntamiento en este caso de Isaba, pues bueno, según lo que me ofrezca, claro, y ahí vamos un poco. La idea no es págame por tienes o aquel, ¿no? Comercializadora municipal, primero, no es fácil y hemos creado un puesto de trabajo estable, permanente, de calidad y creemos que es muy, muy importante. O sea, al final, que la gente vea que tú lo
lo que siempre se promete, vamos a crear no sé cuántos puestos de trabajo, nosotros no podemos decir vamos a crear 100 porque pues es muy complicado, difícil en esa zona. Uno, vamos poquito a poquito, vamos paso a paso y sobre todo con empleo de calidad que tienen también y más ahora. Los precios competitivos, lo que todo el mundo nos pregunta, o preguntamos cuando viene, oye, ¿y esto qué? ¿Esto es caro? ¿Me vais a cobrar más? Porque no llegamos a esto con la idea de tranquilos, que vais a pagar muy poco por la luz, no, o sea, no vamos a eso, vamos a sentimiento de pertenencia, ese empoderamiento de Isaba como pueblo, de los ciudadanos, que vean que, joder, que esto es nuestro, lo generamos, lo compramos y lo pagamos aquí todo, ¿no? Pero es que viendo además, con el ingeniero con el que estamos trabajando en este proyecto, nos dice va a ser más baratos. No vamos a tirar los precios porque no es la idea. El ayuntamiento no va a dejar de pagar sus suministros, tampoco es la idea. Pero vamos a ser más competitivos, vamos a ser con unos precios competitivos que la media del mercado, ¿no? Con otros comercializadores. Entonces, pues claro, si encima le dices a alguien del pueblo que esté con el proyecto, pero es que encima te va a pagar un poquito menos, pues ¿qué quieres que sea? Pues es como más amable. La atención más cercana, no tenemos un 902 donde la trabajadora nos vaya a hacer, sino que me doy un paseíto, subo las escaleras, voy al ayuntamiento y le digo, oye, chus, y ya está. O sea, también esa atención cercana creemos que es fundamental. Que te traten como persona. Lo que muchas veces nos quejamos es que tengo tal problema porque esa es otra. Bueno, pues yo puedo tener un problema, oye, no puedo hacer frente a esta factura. Bueno, pues si te conoce la persona y sabe que no le estás mintiendo porque la cosa es que no quieres pagar, sino que no puedes pagar, bueno, y nos acercamos un poquito al modelo ideal, ¿no? Y decir, bueno, ten en cuenta mis circunstancias, te prometo que cuando pueda lo voy a hacer. Y bueno, hay esa opción también de poder tener esa atención, como decimos, más cercana. No sé si entonces entra dentro del beneficio social, como entra el puesto de trabajo, como entra el hecho de que desde el ayuntamiento nos hayamos comprometido a que todos los beneficios que tengamos pues repercutan en la zona, ¿no? Decimos en Isaba, porque tampoco nos limitamos a los clientes de Isaba. Esto es importante. La gente, no sabe esto de las comercializadoras, la gente pues simplemente cuando le llaman de uno de los grandes, oye, que te hago una oferta y te incluyo el tal, y bueno, no, la gente no tiene muy claro. Entonces, pero esto que solo los de Isaba podemos, pues uno de Isaba, uno de Puente, no vamos a hacer la competencia a nadie, pero quiero decir, para que sepáis, pues luego también hay gente en Isaba que tiene segunda vivienda, pero que vive habitualmente en Pamplona. Esa factura en Pamplona también le puede repercutir a la comercializadora, o sea, le puede cobrar la luz en la comercializadora. Energía Río Ezca. Entonces, nos está costando porque es una labor pues, muy didáctica que hay que hacer. Ya no meterte en cosas raras de por qué te obligan al mercado mayorista, sino el explicar que te podemos, o sea, el ayuntamiento te puede cobrar la energía. La gente no lo ve. Y es cierto que en Isaba hay cierta conciencia porque hasta, creo que era 2009, que hubo un cambio normativo, se hacía así. Luego, a raíz de ese cambio normativo, se volcaron, pues el ayuntamiento volcó todos los abonados a CHC, a otra comercializadora eléctrica, ¿no? Entonces sí que existe cierta consciencia de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues por lo menos nos está costando sí, la verdad es que no es fácil explicarle a alguien y no solo el cliente, digamos, particular. Antes hablabais hablaba Internet del alumbrado público, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? El Ayuntamiento de Isaba, evidentemente sí, claro, solo faltaba, pero el de Urzainqui, el de Roncal, me da igual, pueblos de la zona que han de pagar una factura de la luz, ¿por qué no la han de pagar en el Ayuntamiento de Isaba sabiendo, como hemos hecho el compromiso, los beneficios se van a invertir? No todos en Isaba, no todos en el Valle Roncal, pueden ir a Salazar, puede haber otros proyectos, otras cosas, ¿no? Si nos piden, pues claro, en Isaba evidentemente tienes un poco una preferencia, es cierto, pues no sé, me da igual, unas escaleras para ir al centro de salud, un parque infantil mejorado del actual, bueno, puede haber muchas cosas que podamos hacer en Isaba, pero que no nos cerramos las puertas, ni muchísimo menos, así como vamos a ir a
a pedir clientes, vamos a ofrecerles cosas, a ofrecer servicios, entonces pues creemos que ese beneficio social sí que es importante, bonito y estamos intentando pues bueno, hacer esa labor comercial hasta que en mayo, parece que los trámites nos dicen que a partir de mayo podremos empezar a facturar y estamos intentando pues pues, cuanto antes poder tener a la mayor parte de clientes con los que tenemos actualmente y todavía nos parece que son poquitos, pero ya daríamos beneficio. Entonces, bueno, pues es una labor súper bonita. Yo a David le he dicho desde el principio, ¿cómo no va a salir esto si es que no tiene nada negativo? Yo aún no le he visto nada negativo, creo que seguro que algún día, bueno, aparte de los viajes al notario, al registro, a Madrid, bueno, lo que haya que hacer, pero bueno, es un proyecto muy bonito que bueno, nos ayuda a completar un poco todo este círculo que tenemos en y que nos da la opción, ¿no?, de estar, bueno, no sé si servir de ejemplo, que es complicado, pues porque el mercado eléctrico o energético en general no es fácil, pero que bueno, que por lo menos pues estamos intentando que ese viaje de vuelta llegue hasta final.